Ahora sí. Bueno, Buenas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. En el 15 de junio, Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores. ¿Cómo están? Estamos viendo a ver quiénes están. Ustedes ven en pantalla a quien ya muchos conocen. Se la ve en vivo, está muy guapa, ¿eh? A la doctora Isolina Dabove. ¿Mm? Miren, ella y muchos libros atrás, códigos, libros, una gran académica, investigadora del CONICET, docente, directora de la maestría de Derecho y Vejez, que es la primera en Latinoamérica, ¿no? Lo cual ha sido sí, todo un desafío y un trabajo muy largo de la doctora y que por suerte ha tenido respuesta en gente que está interesada en este tema. Y además de formar parte de esta comunidad de amigos centrados en la gerontología, como decía Aide, como dice Aide, los gerontos amigos, una comunidad de gente de la cual para mí es un orgullo sentirme cerca, porque además de la docencia, Isolina viene trabajando fuertemente desde muchos años en favor de la Declaración de Derechos de las Personas Mayores, la declaración que ha tomado, digamos, para Latinoamérica una importancia casi central en los últimos años. Y muchas veces uno hace estas expresiones de carácter histórico, pero se olvida que atrás hay gente que está trabajándola, que viajando, que estando, que presentando y que haciendo mucho para tratar de hacer que esta cuestión del maltrato y del abuso sea una de las tantas dimensiones, una de las tantas, en las cuales es interesante trabajar en favor de eso. Así que con ustedes, la doctora Isolina Dabove. Isolina, muchísimas gracias. bueno, muchísimas gracias a vos, Andrés, a Iñaki que está detrás de cámara con la tecnología y a todo el CEPRAM, porque siempre van a la vanguardia con múltiples actividades de las cuales participan los principales destinatarios de nuestro trabajo, que son las personas mayores. Y esperemos que también nos beneficiemos nosotros cuando lleguemos a los 60, que es la edad de ingreso a esta etapa de la vida, ¿no es cierto? Por otro lado, no quiero dejar de decir que hoy, en este 15 de junio, hay muchísima acción en todo el mundo, gracias también a la tecnología que hemos sabido capitalizar. Así que esta mañana también estuve participando, y me voy a sumar después al cierre, de un seminario que organizamos también 24 ONGs, y bueno, desde la cual también el CEPRAN se suma a través de esta actividad. Bueno, sin más dilaciones, muchísimas gracias por todo este movimiento y vamos a manos a la obra. Les propongo que pensemos en esta expresión, buen trato. ¿A qué llamamos buen trato? Y para eso voy a compartir algunas filminas, algún PowerPoint que nos va a ayudar a ordenarnos en esta reflexión. ¿A qué llamamos entonces buen trato cuando pedimos que florezca el buen trato hacia las personas mayores? Desde el punto de vista jurídico, el buen trato, me parece a mí, está ligado al reconocimiento y a la puesta en marcha de un principio básico del mundo jurídico que viene de la mano de los derechos humanos y además que se ha consolidado como el corazón del derecho a la vejez. Me estoy refiriendo al principio de la igualdad y la no discriminación en esta etapa de la vida. Entonces, ¿a qué llamamos buen trato? Desde el derecho, una primera muy buena definición sería a todo aquel trato, a toda aquella interacción, a toda aquella adjudicación o situación de intercambio de bienes, honores, reconocimientos, deberes y cargas generados a partir de un marco de igualdad y no discriminación en razón de la vejez. Bueno, pero esta definición parece muy clara, sin embargo, tiene muchas aristas que ahora vamos a tratar de ir definiendo también. El buen trato, entonces, está fundado en un principio que se denomina de igualdad y no discriminación. Esta expresión ha atravesado toda la historia del pensamiento jurídico y de la filosofía.
Miren, la igualdad y la no discriminación ha sido definida tanto como un principio de justicia, como un mandato, una exigencia de optimización, también ha sido vista como un estándar básico del paradigma de los derechos humanos y al mismo tiempo como un deber estatal, nacional e internacional. De hecho, este principio es un concepto compuesto. Por un lado, hace referencia a y por otro, a la exigencia de no discriminación. Es decir, que el buen trato hoy sería el resultado de la articulación de estos dos bienes jurídicos, de estos dos valores y exigencias normativas que están en nuestro sistema de leyes que tienen que ver con las personas mayores. Ahora, vamos a ir desgranando un poquito más el sentido de ambos conceptos, el de igualdad y el de no discriminación. La palabra igualdad tiene bueno, una historia antiquísima, nace con la propia filosofía. Es por eso que podemos hacer referencia a un filósofo tan importante como Aristóteles, quien se refirió a este concepto, a la idea de igualdad, como una regla de justicia. Él, en un libro muy famoso que se llama Ética a Nicómaco, en el libro quinto de esta obra, dice Aristóteles que contar con una ley es un primer indicador, un primer síntoma de estar frente a una comunidad justa, porque él daba por hecho que esa ley establece reglas uniformes que están dirigidas a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la igualdad a la que nos condiciona, digamos, en nuestro accionar, en nuestros intercambios, en nuestras valoraciones, dice Aristóteles, nace en un primer momento de contar con una ley que sea uniforme para todos, ¿no es cierto? Bueno, de aquí se va a derivar otro concepto, otros conceptos de la igualdad como una regla de justicia, terminando por definirla como armonía o proporción. Entonces, para Aristóteles, fíjense, ya en la antigüedad, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto? En la época en la que Atenas era el centro del mundo intelectual de Occidente. Mejor dicho, de todo el mundo, porque también la cultura ateniense se expandió hacia Oriente, llegando hasta China, en la época de Alejandro Magno, y allí llegaron también las enseñanzas de Aristóteles. Pero bueno, volviendo a este concepto de la igualdad como regla de justicia, entonces fíjense que Aristóteles primero asocia la igualdad con uniformidad de criterio. Entonces, ¿a qué llamaríamos un buen trato desde esta perspectiva? A toda aquella actitud o interacción frente a los demás basadas en un régimen uniforme, en un régimen que establezca las mismas condiciones para desarrollar ese intercambio. Pero Aristóteles era muy inteligente, un hombre además muy observador de la realidad social, un agudo lector de la vida misma, y entonces enseguida advirtió que junto con este sentido de la igualdad como regla de justicia, como uniformidad de trato, debía ser matizado a fin de dar cabida a las realidades que son diversas. Entonces a él no se le escapaba que no siempre estamos todos, de hecho, igualmente posicionados. Por ejemplo, ahora podemos verlo en relación a las personas mayores. ¿Por qué decimos que el 15 de junio es el Día Mundial de Lucha y Toma de Conciencia respecto a la violencia que se ejerce hacia las personas mayores? Porque precisamente estamos reconociendo condiciones absolutamente desventajosas que viven las personas mayores y que dan lugar a este flagelo, ¿no es cierto?, a estos actos de agresión, actos lesivos de su condición de persona, de sus derechos, que atraviesa toda su vida, su salud, su patrimonio, y entonces allí notamos que hay una clara desventaja. Hay una ley que nos exige igualdad de trato. Sin embargo, a las personas mayores las invisibilizamos, expoliamos
su patrimonio, le pegamos, las violamos o incluso las matamos sin piedad. ¿Cómo es la cosa? Entonces aquí Aristóteles se va dando cuenta que a este concepto de igualdad como uniformidad había que agregarle otros matices, y entonces introduce la idea de igualdad como armonía para referirse a la búsqueda del equilibrio cuando hay una relación de intercambio entre dos personas. Por ejemplo, en relación a la violencia, claramente hay una posición de desigualdad, por lo tanto hay un trato disvalioso que el derecho debe denunciar, porque se trata de una posición asimétrica, en donde hay un poderoso, alguien fuerte, que somete a alguien que está, desde el punto de vista de partida, ¿no es cierto?, desde sus inicios, en una condición de mayor debilidad y, por lo tanto, de mayor vulnerabilidad social. Entonces, en ese contexto, el día 15 de junio viene a tratar de reforzar, ¿no es cierto?, el posicionamiento del débil para que realmente haya el día de mañana un equilibrio. ¿Y cuándo aparecería ese equilibrio? Cuando esa persona mayor agredida pueda contar con mecanismos de actuación que enseguida remedien el mal que está sufriendo. Entonces ahí habría una situación de verdadero intercambio, aunque el hecho haya surgido de una situación de injusticia, de la gravedad tal como la de la violencia en la vejez. Otro concepto de justicia, de igualdad, en ese sentido es el concepto de igualdad como de proporción, la igualdad en términos de proporción. Bueno, en este sentido podemos decir que la violencia hacia las personas mayores de alguna manera compite con otros sectores de la población. Por ejemplo, la violencia hacia niños, la violencia hacia personas en otras edades que no son la vejez. Y entonces surge el problema de, por ejemplo, en qué medida poner a disposición de las personas mayores herramientas para que hagan la denuncia y para que resuelvan este flagelo lo más rápido posible, si a su vez tengo otro sector poblacional igualmente afectado, pero que me importa, entre comillas, más proteger, como podría ser el de los niños o el de las mujeres o las personas en edad reproductiva. Bueno, aquí se imponen criterios de justicia o de igualdad distributiva, ¿no es cierto?, en donde entran a jugar los criterios valorativos que van a fundamentar la redistribución de los recursos que tenemos, tanto a nivel político del Ejecutivo como a nivel legislativo, a nivel judicial, y como resultado de esa articulación obtendremos una regla que hable de la proporción. Por ejemplo, especificando, dando herramientas diferenciadas a las personas mayores respecto de otros grupos. Por ejemplo, si impusiéramos una línea específica, no sé, invento un número, el número 300 de teléfono, que solamente se dirija o se utilice para recibir y tramitar denuncias de violencia de las personas mayores, allí tendríamos una política basada en el reconocimiento de una diferenciación social importante, a la que de manera específica también le voy a dar una respuesta acorde con esa necesidad particular. Y entonces allí yo estoy diferenciando, pero lo hago para poder empoderar y situar a ambas partes en igualdad de condiciones y así volver a esta idea antigua de igualdad como regla de justicia. Entonces, bueno, en la pantalla ustedes tienen otros significados que los voy a repasar muy rapidito porque ya algo adelanté en relación a este comentario. Podemos hablar de la igualdad como posicionamiento uniforme ante la ley, como lo señalaba Aristóteles antes, pero también se reforzó en la Edad Moderna. Podemos hablar de la igualdad en relación al acceso de oportunidades o de igualdad en relación a la redistribución de recursos y bienes, que es el planteo que define la igualdad desde el punto de vista material o sustantivo, conceptos que van a venir desarrollados de la mano de la filosofía socialista del siglo XIX y así llegan hasta nosotros, porque nuestra Constitución Nacional también alude a esta igualdad, a la primera igualdad ante la ley en el artículo 14.
y la segunda, igualdad de oportunidades, en el artículo 75, inciso 23, en donde explícitamente nuestra Constitución hace referencia a las personas mayores, a los ancianos, dice textualmente en nuestra Carta Magna. Luego, ya más cercanos en el tiempo, en la década de los 90 del siglo pasado, del siglo XX, autores como Ronald Dworkin o John Rawls van a introducir un nuevo concepto de igualdad en relación al trato, que nosotros podemos calificar de buen trato. Me estoy refiriendo al concepto de discriminación inversa y al de accesibilidad a los derechos. La discriminación inversa, que está muy de moda hoy, todos hablamos de ella, o bien acciones positivas, o bien acciones afirmativas, es un despliegue, una dimensión de la igualdad que está ligado justamente al trato. Lo que Dworkin plantea en un libro ya clásico que se llama Los derechos en serio, en su capítulo 9, Ronald Dworkin habla por primera vez de la necesidad de entender a la igualdad a partir de políticas que empoderen, que refuercen los mecanismos de acceso a los derechos y a los bienes de cierto sector, porque este sector está ubicado en una posición de desventaja, a los fines de igualar. Entonces, en este mismo sentido, también John Rawls lo va a desarrollar así, como en un famoso libro que se llama Teoría de la Justicia. Entonces, cada vez que, por ejemplo, le pedimos al Poder Ejecutivo que desarrolle una política pública específica para un grupo, lo que estamos haciendo es pedirle que implemente una medida de discriminación inversa, cuyo último fin es lograr la igualdad, el equilibrio, la armonía y la proporción hacia el final del recorrido. Es decir, que estas políticas que, digamos, empoderan a los más débiles a fin de garantizar un trato igualitario, tienen una vida útil, es decir, son políticas que no están destinadas a eternizarse. Por ejemplo, la ley de cupo de participación, que garantiza la participación nuestra de las mujeres, o la ley de género, en que garantiza, la igualdad para todas las personas, más allá de sus identidades y de sus géneros, bueno, sirven hoy, son necesarias para empoderar y reforzar, pero quizás el día de mañana ya no las necesitemos, porque esperemos que podamos construir a partir de estas cuotas, digamos, extra de participación que se le exige a cierto sector por estar en situación de desventaja, ya no las necesitemos porque ese grupo va a reforzar su posición, va a quedar situado en pie de igualdad y en ese sentido la ley tendrá que relajarse para dar lugar a la libertad del intercambio, ¿no es cierto?, que se supone va a funcionar en paridad de condiciones de partida, ¿no es cierto? Bueno, otro concepto de igualdad en relación al trato es el que introduce el profesor Goldschmidt y Suro Caldani a partir de una escuela filosófica en la que yo participo, que es la teoría trialista del mundo jurídico, y es la asociación de la igualdad como el respeto por la unicidad y la diversidad. ¿Qué significa esto? Bueno, partiendo de la afirmación de que la igualdad a su vez es un valor que se deriva de nuestra condición humana, en ese sentido, todos los seres humanos participamos de la misma especie desde el punto de vista biológico. Y entonces, allí también encontramos motivos para fundar la igualdad, esta igualdad a la que aspiramos todos. Pero al mismo tiempo que somos parte de la misma especie, dentro de ella nos vamos diversificando, porque cada uno lleva en sí las semillas o los rasgos o las propiedades que nos van a hacer únicos en el mundo. No solo nuestro cuerpo físico, nuestro aspecto, sino el entorno familiar, el acceso a la educación. Toda nuestra biografía no es un más que, podemos interpretarlo como un largo peregrinar hacia nuestra diferenciación de los demás. De hecho, por esa razón, me parece a mí, hoy podemos hablar con todo fundamento de vejeces
en plural y no de una única manera de envejecer, porque es en esta etapa en donde todos nosotros, los seres humanos, encontramos las máximas unicidades posibles. Es donde más nos diferenciamos, absolutamente, más que en otras etapas de la vida. Entonces, la unicidad tiene que ver con el respeto de la especificidad de cada persona. En cambio, la diversidad es un concepto que lo vamos a aplicar al grupo, al colectivo de personas mayores. Entonces, la igualdad hoy, sobre todo a la luz de la gerontología, nos tiene que llevar a definirla como el respeto por la unicidad y la diversidad. Es decir, no puede haber un buen trato si yo no respeto a la idiosincrasia de esa persona que me está hablando. Si no trato de indagar un poco más en su biografía, trato de comprender sus deseos, sus reacciones, que por supuesto quizás no siempre voy a justificar, porque el hecho de que seamos únicos no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Vivimos en una comunidad y en ese sentido nuestra unicidad tiene que conjugarse con las unicidades de los demás. Y allí es donde aparece entonces el concepto de lo colectivo específico, que es esto de la diversidad, que en la vejez hoy, bueno, es un dato absolutamente relevante para determinar si estamos ante el buen o mal trato respecto de un colectivo. Bueno, ahora voy a pasar revista a estas filminas un poco más rápido para dar lugar al diálogo con los que quieran. No tengo inconvenientes, sería muy lindo hacerlo. Entonces, en relación justamente a la idea de igualdad como unicidad o diversidad, así como señalaba hace un ratito que el concepto de unicidad nos remite al respeto de la biografía de una persona, a su identidad y a la escucha de sus preferencias, ¿no es cierto?, en la medida en que no sean lesivas de la preferencia de los demás, ¿no es cierto? Estamos hablando respecto del espacio de autonomía personal, ¿no?, respecto de su propio cuerpo, de su espíritu, de sus afectividades, de su patrimonio, de sus vínculos afectivos, de su intimidad, de su buen nombre, del honor, de su imagen. Todo esto hace a la unicidad. Y al mismo tiempo, desde el punto de la vista de la diversidad, hablábamos recién de las vejeces, y entonces no tenemos que dejar de olvidar que desde la gerontología al menos podemos identificar tres grupos de maneras de envejecer. Podemos envejecer de una manera robusta, de una manera más frágil, o esa fragilización volverse, digamos, una vejez dependiente. En cualquier caso, la idea de buen trato va a ir ligada a la igualdad, es decir, va a ir ligada al reconocimiento de las especificidades que me plantea ese grupo humano para que yo pueda estar atento y generar, o atenta y generar mecanismos que empoderen, que fortalezcan ese posicionamiento y entonces sí poder interactuar en similitud de condiciones. Bueno, al mismo tiempo la pandemia, ¿no es cierto?, que nos atraviesa, nos ha mostrado en relación al buen trato y a las exigencias de igualdad y no discriminación múltiples contradicciones que a su vez son estructurales. Solamente las voy a mencionar. Una contradicción importante es la tensión entre la gerontoglobalización, el fenómeno del envejecimiento masivo mundial, y al mismo tiempo el objetivo dato de estar frente a una pandemia que se está cobrando en mayor medida la muerte la vida de personas mayores, ¿no? ¿Cierto? Una gerontoglobalización y al mismo tiempo muertes crecientes. Un segundo grupo de contradicciones en donde se juega el buen trato tiene que ver con los prejuicios. El concepto que desde la gerontología y desde los movimientos de las personas mayores se fue gestando de pensar a la vejez, de asumirla como una etapa activa, productiva y saludable. Y sin embargo hoy la pandemia vuelve a mostrar a esta vejez como una población de riesgo. Para otorgar un buen trato, ¿a qué concepto de vejez me voy a referir? ¿No es cierto? Porque si le voy a dar un trato sanitario, por ejemplo, a una persona mayor, asimilando que está totalmente bien, que es súper activa y saludable, entonces ahí, si bien me allano al concepto
que introduce la propia Convención de Personas Mayores, pero también puedo desarrollar una política ciega respecto de otras personas que sí necesiten una atención o un trato mucho más diferenciado, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí hay tensiones que, bueno, han dado lugar a distintas respuestas y si quieren después las podemos charlar más específicamente. Otro conjunto de contradicciones en relación al buen trato tiene que ver con la inclusión sanitaria preferente, que incluso exige la Convención Interamericana, versus la exclusión asistencial, a la que fueron sometidos, por ejemplo, los mayores en toda Europa, o en Oriente también, o en el norte de nuestro continente americano. Fíjense que en estos momentos España está atravesando una crisis político-social enorme en función de las demandas que empiezan a aparecer, y también en Italia también está promoviendo movimientos de familiares que han perdido a sus mayores, a sus ancestros, en esta pandemia, en condiciones que hoy diríamos no solo de maltrato, sino inhumanas, crueles y degradantes, ¿no? Rayando en situaciones de tortura. ¿Y cuáles son esas denuncias? Y bueno, en relación a haber dejado amontonar cuerpos muertos en los geriátricos que seguían allí conviviendo con las personas mayores que vivían en residencias que estaban sanas o que quizás estaban enfermas pero leves. Todo la cuestión que se generó en torno a la imposibilidad de acompañar a una persona, aunque sea a través de la tecnología, en este proceso de muerte o en el proceso de los cuidados paliativos. En fin, hubo una infinidad de situaciones que espero que no nos lleguen a nosotros, que no nos toque vivir de esa manera tan angustiante, pero que hoy está comenzando a movilizar a los familiares, ¿no es cierto?, supervivientes, para interponer acciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto que digo no es menor. Estamos hablando de una sociedad realmente agraviada por este maltrato dado a las personas mayores. Y la síntesis de esto nos la ofrece la palabra de Adela Cortina, esta gran filósofa española, tan comprometida con la bioética además, que con todas las letras dijo que se le ha dado un trato inmoral, ni siquiera poco inmoral, totalmente indigno, porque las decisiones que se han tomado en el marco de COVID han sido lo contrario absoluto al buen trato. Es decir, ha sido un trato de violencia directamente, de violencia basada en la consideración de las personas mayores como objetos de descarte, ¿no? Una población descartable, literalmente así lo dice ella. Bueno, otro grupo de contradicciones tiene que ver con la autonomía personal versus las decisiones intervencionistas, que por ejemplo hemos visto aquí con la exigencia del llamado de teléfono impuesto a las personas de 70 años y más en la ciudad de Buenos Aires, que por suerte se desactivó tal cual había sido pensado. En un paternalismo excesivo. Esto tampoco es buen trato. Y luego, por supuesto, lo más básico, lo que alimenta todo esto, la tensión entre el afán de desarrollo versus la pobreza estructural. La necesidad de cuidar a las personas mayores en todos los niveles, las que se enfermen, y la imposibilidad material de hacerlo porque no tenemos recursos. Entonces, la pobreza que vivimos en Argentina, en Latinoamérica en particular, pero que también la han padecido los países ricos por la enorme exigencia sanitaria, totalmente insospechada para ellos también, bueno, puso sobre la mesa también la necesidad de pensar una post-pandemia en donde nuestras energías estén también al servicio de desarrollo de herramientas que puedan servir para resolver las necesidades y que éstas sean redistribuidas a todas las personas sin distinción de la edad o bien acorde con las necesidades de cada edad. Bueno, desde el derecho de la vejez, el buen trato exige la consideración de ese
ser mayor como persona, es decir, respetando su nombre, su lugar en el mundo, su capacidad, su competencia para comprender y decidir, su dignidad, su identidad. Luego también exige el respeto de los derechos que hacen a su autonomía, los derechos de inclusión y de interacción, los derechos de cuidados, y por último, la necesidad de contar con un sistema procesal que efectivamente dé remedio a todas las violaciones que causan maltrato y por lo tanto daños, no solo psíquicos y físicos, sino también en su patrimonio y en sus libertades. El 15 de junio, justamente en homenaje a este día tan importante que compartimos de manera planetaria, la OEA en el año 2015 puso en marcha, aprobó por la Asamblea General, el número 45, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que sigue siendo pionera. Bueno, hasta el momento hay 7 países que la hemos ratificado. Argentina lo hizo en el año 2017 y por supuesto que está totalmente vigente en el sistema interamericano y lo mismo en nuestro país. Quiero comentar también que este viernes pasado, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación aprobó la propuesta que hizo la senadora nacional Norma Durango de La Pampa de otorgarle jerarquía constitucional y con ello convertir a este tratado en parte de la Constitución misma, ¿no es cierto? Ahora la Convención va a ser el ABC constitucional. Todo el mundo va a tener que estudiar, incluso en la escuela primaria, en todos lados, vamos a, si sale todo bien, a poder darle esa discusión a nivel constitucional porque va a ser parte de ese bloque de constitucionalidad. Bueno, en relación a la pandemia y al buen trato, algunos artículos me parecen importantes. Por un lado, el artículo 3, que se refiere a los principios generales de la Convención, en donde específicamente exige el buen trato y el trato diferencial, el enfoque diferencial en el desarrollo de instrumentos vinculados a las personas mayores. También hace referencia en el artículo 29 a la obligación de los Estados de garantizar todos los derechos en los contextos de emergencia, conflictos armados o situaciones de daños planetarios como estos. Lo dice explícitamente, este es el tercer tratado de derechos humanos que alude a las situaciones de emergencia humanitaria y también a conflictos armados. Los otros dos son la Convención de Discapacidad y la Convención de los Derechos de los Niños. Y luego el artículo 12, que por supuesto tiene que ver con el cuidado de las personas, la asistencia a largo plazo, que afecta a un número importante de la población mundial. Bueno, los principios recién los mencioné: igualdad y no discriminación, buen trato, atención preferente, respuestas expeditas. Y por otro lado, para ir cerrando, algunas definiciones en torno a los derechos que se ponen en juego en la pandemia y que están vinculados con el buen trato. Entonces, el desafío principal de la pandemia en relación a las personas mayores es la cuestión de los cuidados. Entonces, ¿cómo definimos a este derecho a los cuidados? Bueno, primero, señalando que los cuidados consisten en una adjudicación, en una relación de intercambio, en su dimensión fáctica, donde nos vamos a encontrar con un asistente, con una persona que desarrolla la tarea del cuidado, dirigida a un asistido. Entonces, aquí ya encontramos una relación asimétrica. Alguien que está más empoderado, el que asiste, que se supone que está sano, está en mejores condiciones, respecto de alguien que está en una posición de fragilización. Entonces, aquí ya, en esta relación asimétrica, encontramos, digamos, motivos de tensión que pueden dar lugar a abusos, a maltratos, a incluso acciones degradantes, en el sentido grave del término,
que pueden llevar a lesionar físicamente a esa persona. Ahora bien, con la Convención Interamericana, los cuidados hoy han sido receptados como un derecho y como un deber que el Estado y la comunidad debe garantizar. Por supuesto, sin dejar de lado los deberes familiares, pero la familia en todo caso tiene que acompañar el desarrollo de estos derechos y deberes que el Estado tiene que garantizar en primer lugar. Y por último, la dimensión afectiva, valorativa, en donde hay que articular el plano de los afectos que se ponen en juego, que se expresan en esta tarea del cuidado, con la búsqueda del equilibrio, la igualdad, la proporción, que también es parte de la justicia que merece este instituto, que hoy es reconocido como un derecho formalmente consagrado así en la Convención. Bueno, en relación a la pandemia y al buen trato, tenemos que identificar distintos escenarios. Para poder calificar a un trato como bueno o no, tenemos que saber en qué contexto lo estamos desarrollando. Entonces, hay que preguntarse, ¿estoy en la fase de prevención? ¿Estoy en la fase de asistencia sanitaria? ¿De cuidados paliativos? ¿O estoy hablando de la muerte, del tratamiento, de las exequias de esa persona? Luego también el buen trato, la necesidad de definir el buen trato, nos lleva a ver los contextos en los cuales este se desarrolla. Estoy hablando de una persona que vive en un lugar independiente, en su casa, sola, o estoy hablando de una persona que requiere apoyos de cuidadores domiciliarios, o bien de personas que comparten sus hogares con sus familias, o de una persona que hasta ahora venía yendo al centro de día, pero ahora esto se vio interrumpido por la pandemia, o bien estoy haciendo referencia al buen trato en las residencias de larga estadía. Bueno, por razones de tiempo no podemos ahora profundizar, pero en cada uno de estos contextos, digamos, se requiere lecturas distintas. Por eso son tan importantes los protocolos de actuación, pero claro, redactados conforme a los distintos niveles de exigencias, porque a través de ellos vamos a ir estableciendo estándares para definir exactamente qué es en ese contexto el buen trato. Si lavarme las manos como está aconsejado es o no buen trato. Cuando tengo que vincularme con una persona mayor. Si ponerme o no el barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. Si lavar con cloro todo el espacio o cada cuánto hacerlo. Todo eso también es parte del buen trato del que estamos hablando. Bueno, el artículo 5 de la Convención explícitamente alude a la igualdad y a la no discriminación por razones de edad. Simplemente lo traigo a colación para señalar que la propia Convención reconoce que las personas mayores son víctimas de discriminación múltiple. Y por supuesto que en ese contexto toda intención de buen trato se desvanece. Entonces, la primera exigencia es erradicar la discriminación múltiple, que es viejismo también. Por otro lado, el artículo 6 da buenas pistas en torno a qué entender por buen trato en términos más genéricos. Y fíjense cómo en este artículo, que habla del derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, dice que, bueno, los Estados partes deben garantizar el goce efectivo de estos derechos en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Y fíjense que en la segunda parte dice que hay que incluir en estas medidas los cuidados paliativos y además que eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. Fíjense nada más, en este segundo sector del artículo 6 encontramos herramientas bastante específicas que nos permiten definir qué es el buen trato hoy en relación a la pandemia, ¿no? Entonces, esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cómo lo voy a articular de manera que no genere angustia, una angustia innecesaria, un padecimiento extraordinario en esa persona mayor que además todos los días escucha: soy población de riesgo, soy me puedo morir,
y a su vez tiene obstáculos para acceder a Internet, tiene obstáculos porque no ha podido acceder a una educación inclusiva e igualitaria en este sentido, ¿no? Bueno, en definitiva, el buen trato exige el desarrollo de un derecho y del uso de nuestra convención a partir, a mí me parece, de valores humanistas y de tolerancia ante la unicidad y la diversidad. El humanismo y la tolerancia requieren que el buen trato sea desarrollado en atención a la especificidad de esa persona, al grupo poblacional al que pertenece, a fin de nivelar las condiciones de ejercicio de sus derechos y efectivamente llegar a la igualdad requerida como una regla de justicia, y se pueda generar este concepto de pertenencia a una comunidad, porque la exclusión también es la raíz del maltrato. Por supuesto que para llevar adelante esto necesitamos tácticas y funciones que el mundo jurídico tiene que poner en marcha, tales como políticas y herramientas de empoderamiento, de empatía y de herramientas que fortalezcan el sentido de pertenencia a la comunidad. Estos son los desafíos pandémicos, pero también los post-pandémicos en relación al buen trato. En definitiva, desde una justicia gerontológica, buen trato implicará asegurar a cada persona mayor, en cuanto a que es mayor, ese espacio de libertad que necesita para continuar personalizándose e interactuar con los demás en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias por haberme escuchado. En pantalla han visto muchas fotos y este flyer de una campaña de comunicación que organizamos con los alumnos de la Maestría en Derecho de la Vejez, que se llama Hagamos un Trato, que siga abierta, y que en este caso estaba dirigida a otorgar un buen trato lingüístico a las personas mayores, llamándolas por su nombre o bien con esta denominación, y en lugar de hacerlo de acuerdo a una función, cosificándolos. Bueno, nada más, quedo abierta al diálogo que podamos desarrollar. Gracias por la escucha. No, muchísimas gracias a vos, Isolina. Bueno, todos han estado y se ha ido sumando gente a lo largo de estos 40 minutos. Entonces, no voy a omitir los saludos que aparecen en vivo, en Facebook, que son muchísimos, especialmente para vos, el de Aidel en Kiev particularmente. Y voy a tomar algunas preguntas, las que he ido tomando nota, y otras las voy a leer literalmente, ¿no? Dice Cecilia Herón, dice: en mi opinión, la pandemia evidenció que ni siquiera los países desarrollados han evolucionado conforme al paradigma gerontológico, ni se ajustaron al peso poblacional, ni siquiera a la concepción del viejo como sujeto de derecho. Bueno, si bien es una opinión, no sé qué opinión te merece a vos la de Cecilia. Sí, mirá, Andrés y Cecilia, coincido completamente, pero también tengo que decir que no me sorprende. En mis últimos viajes a Europa, incluso a Estados Unidos o a Corea, por ejemplo, cuando fui a Corea del Sur por el Congreso de Apoyos y Cuidados de Seúl, el Congreso Mundial, lo que más me impactaba era justamente la negación que en los países más envejecidos había respecto de la cuestión de la vejez. Más aún, en otro seminario que se hizo en Mainz, en Alemania, cerca de Frankfurt, incluso en el que participó la actual experta independiente de Naciones Unidas, que fue designada ahora, Claudia Mahler, todo el mundo estaba sorprendido en relación al logro jurídico que América obtuvo con la Convención Interamericana, ¿no? de los derechos de las personas mayores. Es decir, todo le parecía una novedad. Cuando hablaba de las directivas anticipadas para las personas mayores, estaban sorprendidos. En fin, había muchos temas en los cuales Europa no se detuvo a pensar, porque además toda su energía la focalizó en paralizar el proceso de desarrollo de la Convención Universal en Naciones Unidas, que sigue en suspenso, sigue
tramita con una lentitud exagerada, entre otras razones porque, reitero, los países europeos, sobre todo del norte europeo, se niegan a su desarrollo. Entonces, no me sorprende que pase esto. Y fíjense, por último, recuerdo haber leído unos días antes de las cuarentenas que se empezaron a establecer en el mundo, una noticia que me pareció espantosa de Bélgica, en donde el propio gobierno se había desarrollado una píldora para el buen morir, ¿no? Y entonces el gobierno belga, digamos, o instituciones vinculadas a esta medicación, instaban a que hagan uso de esta pastilla para que se mueran bien, rápido, sin inconvenientes. Bueno, a mí, digamos, me parece absolutamente sorprendente que en países con tradiciones liberales, filosóficamente hablando, políticamente hablando, tan profundas como la de estos países, tengan actitudes de esta naturaleza. Así que bueno, no me sorprende esto. Al contrario, creo que les viene bien para asumir esta negación, ¿no? Isolina, perdón, en dirección a la misma pregunta de otras personas que hacían, esta tarde hablaba Verónica Montes de Oca sobre lo que es la necropolítica, o sea, en donde parte de la continuidad del viejismo también es esto, soslayar las necesidades, en este sentido serían igualitarias, del derecho de las personas como ciudadanos a la vida, versus esta elección de sacarse al descarte, ¿no? Mi pregunta es, dado que vos los conocés, vas a convenciones internacionales, estás en esas discusiones, si las razones que evitan o que realmente accionan y hacen lobby para que las declaraciones de carácter interamericano no sean mundiales, si son solo razones económicas, ¿no? Digo, porque la proyección, el cuidado es el tema del siglo, porque va a haber cada vez mayor cantidad de mujeres, mayor cantidad de mujeres mayores de 80 años, o sea, también detrás de razones demográficas que explican que esto tiene condiciones directas sobre el ejercicio de políticas públicas, ¿no? ¿Cuál crees vos que son las atribuciones de esas resistencias? Mira, evidentemente hay múltiples factores que intervienen en esa resistencia. El primero, el más profundo, creo yo, tiene que ver con el miedo ancestral a la vejez y a la muerte, con los temores. Esto me parece incluso mucho más decisivo que el factor económico. ¿Y por qué lo digo así? Porque, miren, en España, por ejemplo, se puso en evidencia que este sector de la población, sobre todo el de las personas que quieren vivir o van a vivir a una residencia gerontológica, constituye un mercado muy jugoso en términos de ganancias. Y por eso es que en este país casi todos los geriátricos pertenecen a multinacionales, a fondos de inversión. Y entonces, la verdad que cuando yo descubrí esta realidad económica europea, y me sorprendió muchísimo al principio, pero después me pareció que no, porque efectivamente, como marcas Andrés, el mundo, todos nosotros estamos envejeciendo, hemos logrado expandir la vida, y entonces aquí hay un mercado que efectivamente trae a luz nuevas necesidades para las cuales tenemos que desarrollar respuestas, y en esa interacción es que surge la dimensión económica. El problema es que hoy justamente esos viejismos que tienen la raíz más profunda en el temor a envejecer, en el temor a morirnos en definitiva, en contextos de degradación, porque así es como uno lo vive, con hasta vergüenza, hasta en algunas culturas con asco, ¿no? Hay emociones muy básicas que se ponen en juego. El olor de un viejo o de una vieja. ¿Cuántos chistes horribles uno escucha a lo largo del día o por WhatsApp en relación al olor de las personas mayores? Fíjense cómo algo tan básico moviliza, pone en juego toda una cultura del descarte de las personas mayores. Y acá no estamos hablando
de dinero o de fuerzas económicas, sino al contrario, de emociones básicas, animales diría yo, muy básicas, que son las que están marcando el paso en relación a las personas mayores. Entonces, si bien, insisto, en los países económicamente más desarrollados ya han entrado a jugar las multinacionales como parte para poder controlar el mercado, y así también se ha puesto en evidencia en el mundo de la moda, que a su vez para maquillar este segmento lo llama sexennials, ¿no? Con un término así sexy, sexennial, provocativo, y habilitar con esto el consumo de este grupo poblacional, que por supuesto tiene derecho como cualquier otro grupo de la población a hacerlo. También al mismo tiempo empiezan a aparecer inversiones económicas para el desarrollo de tecnologías de los cuidados. Por ejemplo, en Oriente, sobre todo en Japón y en Corea del Sur, están trabajando muchísimo en el desarrollo de robots cuidadores de personas mayores. Y entonces, bueno, la robótica al servicio del cuidado. ¿Cómo va a ser esa relación? Cuando decíamos que el cuidado es una tarea que también pone en juego nuestra afectividad. No es lo mismo pensar que me va a venir a cuidar Robotina, la de los dibujitos, ¿se acuerdan de bueno, los dibujos estos supersónicos, los supersónicos, que venga Robotina y me cuide? Bueno, en un dibujito animado genera hasta empatía, nos da ternura, pero a ver, si la tuviera Robotina realmente en mi casa, que es una máquina, como la computadora, y me sentiría cuidada de la misma manera que si lo hace una persona, otra persona. En fin, hay múltiples preguntas que se analizan y yo pienso que todo esto es demasiado nuevo como para poder decir ahora de manera muy enfática si esas resistencias vienen del poder económico. No, el poder económico se está despertando ahora a este territorio enorme de necesidades que es el de la vejez. Está despertando ahora, ya les digo, porque los viejismos ni siquiera permitían ver a los empresarios, o bien a las multinacionales, como ahora ya lo han visto, a esta población como un negocio. Bueno, miren, yo no estoy en contra del desarrollo económico. Si a través de la economía podemos satisfacer nuestras necesidades, desarrollamos cultura, desarrollamos arte, no podemos estar en contra de la producción. En donde tenemos que estar es atentos a la distribución, al acceso a esa tecnología. Vamos a suponer que llegamos a la conclusión de que Robotina es efectivamente el mecanismo adecuado para que me cuiden. Y sin problema, no tengo riesgos laborales, no tengo que pagar cargas sociales, aportes patronales, simplemente invertir en esta máquina. Bueno, bárbaro. Pero a su vez necesitamos un mercado, empresarios que arriesguen en la producción de esos robots, para que a su vez el precio baje y sea accesible, y políticas que regulen la circulación de estos instrumentos. En definitiva, reitero, la vejez es realmente una etapa de la vida revolucionaria, aunque parezca extraña, es esta palabra. Es realmente desafiante en todos los niveles, y eso se pone en evidencia hoy, incluso en estos fondos multinacionales que han invertido en estas residencias sin quizás tener el conocimiento suficiente de la población a la que iban a dirigir sus dineros, sus inversiones. Sí, Mayra Lucía López comparte con vos, dice que en el Reino Unido también es un negocio. Andrés, no te estoy escuchando. Ah, ¿hola? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, te decía que acá Mayra Lucía comparte con vos, dice en el Reino Unido también es un negocio jugoso, en Estados Unidos, pero quizás una de las diferencias, pero bueno, da como vos decís, es tan complejo el fenómeno que nunca puede ser unicausal, que una cosa es la porción del mercado que se dispute y otra cosa es la responsabilidad económica que implica una política pública, ¿no? Porque de ahí viene la dificultad de que los estados lo firmen, no sé si me explico. Sí. Sí, te escucho. No, sí, tenés razón, pero a ver, pensar que la Unión Europea o los países del norte de América
Canadá y Estados Unidos me refiero, Sí, sí. o que Japón o los países árabes tengan problemas económicos para generar políticas públicas No es de el punto. promoción de los derechos de No. las personas mayores, suena un poco extraño, Sí, suena extraño, ¿no es cierto? Me parece más bien, lo evidenció la pandemia, sí, ¿no es sí. cierto? No se les pudiera permitir a las personas mayores contagiadas en las residencias gerontológicas de la Comunidad de Madrid ir a un sanatorio o hospital, cuando el sistema sanitario español es de los mejores. Y lo digo porque he vivido ahí casi 4 años, no es que lo cuento de afuera, lo viví, es buenísimo y es muy uniforme, bastante parejo en cuanto a los servicios que desarrolla en tiempo de normalidad. Entonces, ¿qué pasó? De golpe, se pinchó el sistema. No vamos a admitir que las personas mayores residentes pasen a un geriátrico, pasen a un sanatorio, que se queden en el geriátrico. A ver, esto habla de otra cosa. Claramente, el que mostró el gran desigualador ha sido la pandemia, ¿no? O sea, lo que vos decías, lo arcaico, lo que está en la raíz de esa discriminación está metido en la legislación, en la administración de la salud, ¿no? Sí, porque mira, desde un punto de vista marxista clásico, Sí, vamos a ponerlo en contexto filosófico, desde el marxismo clásico es muy fácil decir, el problema es la infraestructura, digamos, el acceso. el problema lo genera la economía, el problema lo generan, ¿no es cierto?, los dueños de los medios de producción, porque ellos al final regulan todo e imponen el resto de las condiciones. Miren, no, acá, a mi criterio, con todo respeto de Marx, que es un filósofo al que admiro muchísimo, a mí me parece que acá hay una cuestión previa a la infraestructura económica, que tiene que ver con las emociones que se juegan, los sentimientos más básicos del ser humano. Por eso aludía al miedo, aludía a la vergüenza, al asco, ¿no? Cómo a través de estas emociones vamos fundando economías y desde esas economías vamos generando derechos, sistemas políticos, un arte, una cultura. Una filósofa que trabajó mucho en esta dirección, lo sigue haciendo en realidad, es Martha Nussbaum, que ha hecho excelentes investigaciones en relación a la conexión entre las emociones y la ley. Por ejemplo, tiene un libro muy bueno que se llama Vergüenza, Repugnancia y Ley. Y entonces ella ahí muestra cómo el mismo Estado va promoviendo o inhibiendo estas emociones básicas para poder hacer eficaces el cumplimiento de la ley. Y esto se juega en la vejez. Sí, sí. Por ahí te hago un comentario es de Ana Elizabeth Tejeda, dice: lo que no se ve no existe, y dice: ocultar al viejo desde su figura física hasta sus derechos genera, bueno, esta realidad que se pone patente en esta época y en el mundo, ¿no? Un poco lo que vos decías en dirección a las pasiones oscuras de Spinoza, ¿no? Es previo a la Claro. enunciación de la palabra. Sí, sí, tal cual. Acá también estoy leyendo algunos mensajes por el celular, mirando, ¿no es Ah, claro, cierto?, porque el dice Facebook. Isolina se unió al Facebook. Sí, acá estoy. Ahí lo Así estás también, viendo. claro. Sí, por ejemplo, hay una Nafa Yoga, dice, en Estados Unidos los mayores viven en departamentos agrupados por profesionales y no en geriátricos. Sí, hay múltiples respuestas a la necesidad de vivienda y de cuidados. Una es esta, la de las viviendas protegidas, también llamada cohousing. También en los 90 se puso de moda el diseño de barrios para las personas mayores, a fin de que sean accesibles desde el punto de vista urbanístico y que puedan estar todos juntos, pensando que, bueno, la vida iba a ser más fácil allí. No importa cuál sea la estrategia para resolver el problema de hábitat, ¿no?, el problema de la vivienda y de los cuidados. No importa, todas pueden funcionar. También una residencia gerontológica puede ser una buena opción. Todo depende de con qué grado de respeto a los derechos vayamos sustentando ese servicio. De qué manera va a atravesar este concepto de buen trato en la implementación de ese servicio, ¿no es cierto? Podemos estar no sé, en una ciudad entera pensada para que las personas mayores estén súper atendidas y sin embargo, en el día a día, si prevalecen los prejuicios, nada de esto va a funcionar. Sí, además también
Bueno, nos vamos como acercando sobre el final porque Soriano tiene una agenda apretadísima, de 4 o Sí, 5. Me parece que también en bien. las políticas de hábitat y habitacionales hay una discriminación que no necesariamente es positiva, ¿no? Se está demostrando ahora que si en realidad todo se convierte en un riesgo y se produce un aislamiento, o sea, está garantizado la inequidad respecto del acceso. Es como cuando se plantea que una ambulancia no llega adentro de una villa, ¿no? O sea, algo de esto también pasa. Es decir, bueno, si están todos juntos y se contagian entre ellos, es lamentable, pero la política discriminatoria que no necesariamente es positiva es la habitacional, ¿no? Esto se ve desde Japón, en donde hay, bueno, vos estabas en Málaga, o sea, casi que son ciudades enteras donde una de las políticas es el aislamiento, dándole esta cosa de hospedarse en un hotel 5 estrellas, pero aislado en el sentido literal, porque hay cuarentenas de envejecimiento de personas mayores desde hace años que están aislados de su familia, a partir de políticas inclusive de turismo, ¿no? De turismo de alto nivel, ¿no? De alta gama. Sí, 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 coincido totalmente y mira, en relación a esto puedo comentar dos pequeños ejemplos. El último geriátrico en el que se descubrieron un número importante de contagios fue uno que está en Flores. Se contagiaron 49 personas mayores sobre un total de 55 personas vivían allí, 49 se contagiaron y luego también se detectaron que 8 profesionales, 8 personas que trabajan allí también enfermas. Bueno, ¿qué se hizo en ese geriátrico? Bueno, se activaron todos los protocolos que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, se llamaron al SAME, ¿no? Se llamó al SAME, ¿para qué? Para lograr el traslado de todas las personas enfermas a los hospitales, los efectores de salud que les corresponda según su situación, su cobertura sanitaria. Bueno, muy bien. El contraejemplo de esto, otro geriátrico en San Martín. Perdón, no un geriátrico, sino un hogar en donde viven personas con discapacidad, pero algunas de ellas son adultas y otras incluso son personas mayores. Allí, frente al contagio masivo, se contagiaron casi todos también, en un escenario parecido. Entonces, ¿cuál fue la opción? Es sacar de allí solo a los que estaban sanos y dejar a todos los enfermos juntos en ese geriátrico, incluyendo al personal de salud, a los enfermeros, a todo, digamos, las personas que trabajan allí que también se contagiaron. No sé, a mí, digamos, son dos modelos distintos. El segundo modelo es el que se utilizó en Europa, básicamente es lo que ahora está siendo cuestionado en España. La orden fue que dejen todos allí y rescatemos a los que están sanos, si es que los podemos rescatar. En este caso los rescataron, digamos, los separaron. Pero ¿es esta la mejor política? ¿Cómo? Realmente no me parece muy razonable que las mismas personas enfermas, el mismo médico, médica o enfermero que está enfermo, tenga a su vez que ocuparse del cuidado. Y luego si todos se empeoran, ¿cómo hacen para salir de allí? En fin, hay ciertas decisiones políticas que debemos hablar porque son claros ejemplos de buen o de mal trato y del atravesamiento y violación profunda de los derechos de esas personas. Porque no sabemos cuál de los dos modelos va a prevalecer. Me inclino a pensar que el modelo de provincia de Buenos Aires no es el que corresponde. No me parece muy adecuado. Pero bueno, hay muchas, también hay otras cuestiones mucho más finas de análisis, tales como las dificultades que a veces tienen las personas que residen en estos lugares de mudanza. Es decir, hay algunas personas que tienen dificultades de adaptación, ya sea porque padecen algún deterioro cognitivo importante o bien tienen alguna discapacidad profunda y entonces todo eso hace que cualquier cambio de escenario o de personas con las que interactúan agrave su cuadro. Pero bueno, habrá que ver justamente los directivos y las autoridades de aplicación que están encargadas de velar por el buen funcionamiento de sus instituciones, deben debatir sobre eso y tomar soluciones que después puedan fundarse de cara a la sociedad.
Sí, bueno, con esto podemos ir cerrando porque ya estamos pasadas las 5. Primero Bueno, agradecerle, bueno, no sé que vos dispongas de unos minutos más, pero en principio agradecerte infinitamente porque siempre estás dispuesta y además de disponer de tu tiempo y de tu conocimiento, de tu experiencia, es este recorrido que vamos haciendo que va del derecho a la psicología, de la psicología y la economía, y de ahí siempre a la ética o a la filosofía, porque en parte de esto, muchas de estas discusiones, que sería bueno que se escuchen las voces de las personas mayores, tienen que ver con nada, cómo ir cuidando la vida en diferentes momentos, ¿no? No quiero tomar todos los comentarios, pero bueno, vos lo has planteado en más de una oportunidad, tampoco las políticas de cuidado tienen que ser políticas carcelarias, como se ve en ciertos institutos, o sea, y en ciertas residencias, es fuertemente polémico. Sí creo que Estras veía el libro tuyo de Derecho a la Vejez, que está en el hombro, a la izquierda. Sí me parece que lo central es la mirada de diferentes actores del Estado, ¿no? Tanto como vos decías, en la prevención, en el tratamiento, en la defensa de esos derechos, en la incriminación a quienes realmente producen vejámenes espantosos, ¿no? Porque en algún punto se verá si eso no se constituye en causas penales, no sé cómo llamarlo, ¿no? En donde el abandono pasa a sí, ser algo... claro, claro, sí, sí, acá también hay algunas preguntas en relación a cómo, bueno, tramitar las violaciones de derechos desde el punto de vista judicial. Bueno, en primer lugar, tienen que acudir a algún profesional del derecho capacitado en estos temas, ¿no es cierto? Digamos, este consejo es tanto como decirles, ante cualquier síntoma, consulte a su médica o médico de confianza. ¿No es cierto? Es lo mismo, acá es lo mismo. El mundo jurídico es hipercomplejo, es un mundo técnico y acceder a la justicia requiere de la intermediación de un profesional. En esto es así, como también la necesitamos cuando estamos enfermos o ahora lo vemos en relación a la pandemia. Ahora bien, ya poniéndome en el papel de profesional del derecho, les digo que sí, existen muchos mecanismos para denunciar violaciones de derechos humanos. El que ahora mismo se está empleando en todo el país es el acceso a los recursos de amparo. Ha habido varios recursos de amparo, sobre todo de geriátricos privados, que han solicitado a la autoridad de aplicación local que los apoyen con alguna cobertura incluso económica en el acceso a los test para detectar rápidamente los contagios, ¿no? Entonces, desde eso hasta amparos para exigir colaboración económica en la ropa, la vestimenta que el personal de la salud o el personal que trabaja allí requiere. Porque si bien estamos hablando de geriátricos que son privados, es decir, estamos frente a una institución para la cual hubo personas que invirtieron un dinero, constituyeron una SRL, por ejemplo, ¿no? Y consiguieron la habilitación para funcionar, pero los costos de ese geriátrico privado seguramente no han sido construidos teniendo en cuenta las necesidades que requiere una pandemia. Es decir, la pandemia puso en crisis todos los presupuestos, también el de las residencias gerontológicas privadas. Y esto también hay que decirlo, porque no creo que el camino de lucha por la defensa de los derechos de las personas mayores pase por quitar opciones. Las residencias gerontológicas tienen que estar, son una opción, pero tienen que transformarse, ayornarse a lo que establece la Convención Interamericana y a lo que, bueno, el derecho en su conjunto exige, porque hay cuestiones que no tienen que ver con la Convención, tienen que ver con cuestiones más básicas, como es el respeto a la capacidad jurídica y al poder de contratación de las personas mayores. Entonces, como ven, aquí la crítica a los geriátricos tiene que ir dirigida a su ayornamiento. Ellos deben adaptarse. Y aún los adaptados, los que, digamos, cumplen en su mayor medida los estándares, tampoco estaban preparados para asumir esto. Ni siquiera las compañías de seguro, que son las que tienen que intervenir en los geriátricos privados para cubrir alguna contingencia. Tampoco está previsto el costo de una prima, de una póliza
que me ayude a asumir los gastos extras que tengo que hacer para cumplir con el protocolo COVID-19 en su máxima extensión posible. Si el Estado a su vez tampoco me acompaña, ¿se dan cuenta? Entonces hay realmente una complejidad. Lo más fácil es condenar al geriátrico y a mí me parece que no hay que ir por el camino más fácil. El geriátrico es una opción que debemos rescatar y hacerla funcionar conforme a los parámetros que hoy sí están establecidos de manera clara en la Convención. Clarísimo, Insolina. Y además, como vos decías, después esto tiene derivaciones en la vida privada, cuando hay cuidadores en los senos de la familia, etcétera. Es como uno tira de un hilo y se empieza a tensar la tela, ¿no? Porque se va articulando con diferentes personas mayores, con diferentes fragilidades y con diferentes políticas, inclusive de cuidado y de bienestar hacia las personas mayores. Otra vez más, muchísimas gracias. Yo voy a hacer propio porque da un poco de pudor cuando vos lo leas, pero dice Ana Fabiana Donato, dice necesitamos muchas más Isolina Dabobes que sigan trabajando en los derechos de la vejez. Es hermoso, me encantó. Tiene mucha ternura y mucho reconocimiento, no solo por la claridad de tu exposición, sino por lo que venís haciendo en tu trayectoria de vida y profesional, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, fraternas gracias. Gracias a vos, Andrés, y no quiero dejar de decir felicitaciones y un gran abrazo a nuestra amiga Aide Lenkiewicz porque acaba de ser abuela nuevamente. Sí, nuevamente. Así que un cariño a ella. Y esto sí le decimos abuela porque lo es, no porque... Sí, acaba de ser abuela porque su hija acaba de, hace 3 días, si no recuerdo mal, de haber parido, literalmente hablando, a su niña en plena pandemia. Entonces la pandemia también nos aporta estas bendiciones y estas señales de esperanza al porvenir. La vejez es parte de esa esperanza. Sí. Bueno, gracias a todos. Muchas Isolinas, dice. Mil gracias por tu fuerza, energía, voluntad y defensa de siempre. Gracias. Gracias, chao. Hasta pronto, chao Iñaki. Nos vemos.